En el Tribunal Electoral del Estado de Yucatán ya estamos preparados. Lo que nosotros hacemos dentro del sistema electoral es justamente dar certeza a esos procesos. Podrá parecer un tema de índole laboral. Si a algún comisario o comisaria no se le paga su salario por parte de un alcalde, pues acuden a través de lo que llamamos JDC, que es un juicio que atendemos en el tribunal, para obligar al ayuntamiento a que pague. Y también un tema muy importante que ha tenido auge en los últimos años es el tema de política de género. Las mujeres que están dentro de la política saben que pueden acudir a diversas instancias a denunciar cuando alguien haga comentarios o acciones que pueda afectar su integridad y su participación política de forma injustificada. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un episodio más, el número 28 de este podcast de Yucatán Ahora, que se llama En Contexto. Les saluda Israel Medina y estamos en un año preelectoral. En el 2027 se estarán renovando diputaciones federales, alcaldías y también diputaciones locales. Todavía no se siente la efervescencia política, sin embargo, hay que decir que a partir de octubre comenzará la organización paso a paso de los comicios locales. Son muchos los temas que están previamente en esta etapa y uno de ellos es pues la integración de las instancias electorales, los órganos jurisdiccionales, y para platicar precisamente de una parte que es sumamente importante, la justicia electoral, agradezco que nos acompañe aquí en el estudio el magistrado electoral Arturo Sandoval Torres. Magistrado, ¿cómo estás? Hola, muchas gracias, Israel, por la invitación. Bienvenido al estudio de En Contexto. Y bueno, lo decíamos al principio, empieza la etapa, digamos, previa a una elección. Se acaba de reconstituir ya en un 100% el Tribunal Electoral. De entrada, para la gente que nos ve y nos escucha, ¿cuál es la función del tribunal en este ajedrez electoral? Pues justamente como dices, ya estamos a vísperas de iniciar el siguiente proceso electoral. Es un proceso electoral que en lo particular en Yucatán implicará la renovación del Congreso del Estado, de los ayuntamientos, pero también que va a converger con las elecciones federales de diputados federales, por lo que pues ciertamente todas las autoridades en materia electoral ya tenemos que tener todo listo para este siguiente proceso. En el Tribunal Electoral del Estado de Yucatán ya estamos preparados para justamente esto. ¿Y qué es lo que nosotros hacemos? Lo que nosotros hacemos dentro del sistema electoral es justamente dar certeza a esos procesos. Muchas veces durante el proceso electoral pueden haber controversias entre los diferentes participantes, entre candidatos, entre las autoridades electorales, pueden no estar conformes con alguna actuación o pueden tener algún conflicto entre ellos. Y ahí es donde interviene el tribunal. Nosotros resolvemos los procedimientos o los reclamos que pueden darse en los comicios. Ejemplo, supongamos que algún candidato o candidata se anticipe a los tiempos y que un momento que no corresponda empiece a hacer difusión de su imagen con miras al proceso electoral. Bueno, pues un ciudadano o un candidato de algún partido contrario pudiera denunciar esta situación ante el YEPAC, que es la autoridad electoral local, y posteriormente integraría lo que se conoce como un procedimiento especial sancionador, que al final va a ser del conocimiento del tribunal y nosotros vamos a poder determinar si realmente hubo una afectación a las normas en materia electoral o no. También nosotros intervenimos en otro tipo de procedimientos, que son los relacionados a los derechos político-electorales. Estos derechos los tenemos todas las personas, todos los ciudadanos, el poder ir a votar, el asociarnos, el poder reunirnos para temas en materia política, y no son derechos que están reservados para los que comúnmente llamamos políticos, sino que tenemos todos los ciudadanos. Bueno, si un ciudadano considera que antes o durante el proceso electoral se afecta alguno de sus derechos, se le impide votar, se le impide ser parte de esta discusión política, pues puede acudir con nosotros para que justamente nosotros resolvamos a través de procedimientos jurisdiccionales resarcir ese derecho que considera afectado. Y también pues quisiera puntualizarte que de acuerdo a la Constitución del Estado de Yucatán, el tribunal no solo resuelve procedimientos jurisdiccionales, sino que también tenemos una obligación con cara a la ciudadanía. Y esto es de propugnar los principios de la democracia. También tenemos que hacerle saber a la ciudadanía que es importante los valores que se relacionan con la civilidad y la democracia. Sobre todo destacar esto porque Yucatán en los últimos procesos electorales, precisamente a nivel nacional, destaca por su participación cívica
realmente no hay conflictos postelectorales, pero eso también obedece a un andamiaje legal que permite precisamente acudir a las instancias como en la que tú estás ya integrado para darle esta certeza jurídica a las personas. Ciertamente, Yucatán se caracteriza por una alta participación en materia democrática, a nivel de elecciones, es un tema estadístico. Yucatán fue el estado número 1 en participación en la elección del 2024, la elección presidencial y concurrente, lo que nos habla de que en Yucatán pues, nos importa mucho la civilidad. Nos importa algo y un concepto que me gustaría decirte que es el de la paz social. Y la paz social es un concepto que se refiere a la interacción que se da entre las personas en un lugar y que esta interacción se resuelva a través de instituciones, a través del diálogo, a través de formas pacíficas. Porque un problema se puede solucionar de muchas formas. En muchos lugares, si tú tienes una discusión con alguien, pues puedes responder de forma violenta. Pero los yucatecos nos caracterizamos por ser personas pacíficas. Y yo creo que eso se refleja al final de cuentas en los resultados de las elecciones, en la gran participación que tenemos. Sin embargo, el hecho de que el yucateco, digamos, ya trae dentro de sí un ánimo de la búsqueda por la paz social y que además está interesado por la democracia, yo creo que no debemos dejarlo así. Claro. Debemos seguir fomentando estos valores democráticos porque yo considero que nos han sido útiles. El hecho de que Yucatán sea un estado seguro, pues nos deja muy puntual que es resultado o abonado por esta búsqueda de los principios democráticos. Y también importante que la gente conozca las funciones de un órgano jurisdiccional como el Tribunal Electoral del Estado, porque pues no solamente es participar en las campañas políticas, acudir a la jornada electoral, esto que mucha gente realiza, que es la defensa del voto, el custodiar las urnas y todo esto, sino también hay un proceso posterior cuando alguien se inconforma o bien cuando también el tribunal valida un triunfo. Es correcto, es correcto. Los candidatos y las candidatas, los partidos políticos que no estén conformes con un resultado electoral, pueden acudir con nosotros al tribunal justamente a plantear una inconformidad porque considera que los resultados no son correctos. Esto puede ir desde un error aritmético en el conteo de los votos, hasta cuestiones más profundas de si el cargo debería ser ocupado por un hombre o debería ser ocupado por una mujer por temas de equidad, si alguien no cumple alguno de los requisitos que nos marca la convocatoria o la ley en materia electoral. Y todo esto al final de cuentas, ¿en qué impacta a la ciudadanía? Pues impacta en el hecho de que la ciudadanía puede tener certeza de que los resultados se respetan, que el voto que ellos ya fueron a depositar el día de la jornada electoral se respeta y su decisión se va a mantener y va a ser cuidada por un tribunal, pero también la certeza de que en caso de que esa elección haya sido afectada en alguno de sus principios porque alguno de los participantes se salió de las reglas, hizo algo indebido, pues tener la certeza de que vamos a tomar las decisiones necesarias para en su caso revertir. Se ha dado en el Estado situaciones en las que hay elecciones municipales donde algún candidato no hizo las formas correctas y tuvimos que convocar a elecciones extraordinarias. Así que justamente, en general, lo que buscamos es dar certeza a los procesos electorales y vigilar muy puntualmente la legalidad de estos. La gente pudiera pensar que el trabajo del Tribunal Electoral, incluso del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana, solamente es cada 3 años. Pero ustedes hacen una labor permanente cada mes al atender asuntos que pueden llegar, pero también en esta parte que mencionabas, ¿no? Fomentar la cultura cívica, la cultura de la participación. Y algo que también se destaca en Yucatán es que pues, la participación se da a temprana edad. Hay votación infantil, juvenil, precisamente para motivar a que las infancias y las juventudes se adentren a los temas de la vida pública. ¿Ustedes cómo contribuyen en esta parte? Justamente entiendo yo, es razonable también que la ciudadanía pueda considerar que las autoridades electorales solo funcionamos o tenemos actividades durante las jornadas electorales. Sin embargo, en un primer momento, pues yo diría que la actividad en materia política nunca se detiene. No está acotada solo a los procesos electorales. Y esa actividad política puede ser sujeta a revisión por parte de las autoridades electorales, que puede ser en cualquier situación. En un segundo momento, pues yo señalaría la protección de los derechos político-electorales. Los derechos políticos son derechos humanos que tenemos todas las personas
y pues no están acotados a los procesos electorales, pueden transgredir alguno de tus derechos en cualquier momento y para eso está el tribunal. Y el tercer momento que señalaría es justamente esto, la Constitución del Estado nos obliga a nosotros, al Tribunal Electoral del Estado de Yucatán, no solo a resolver los temas en materia de elecciones, sino también propugnar sus principios democráticos. Y justamente hemos estado realizando diversas acciones que hacen la difusión de estos principios, porque consideramos que es importante llegar a la mayor cantidad de personas, no solo para dar a conocer lo que hacemos en el tribunal, sino justamente para fortalecer esto que llamamos la paz social. Bien mencionas, hemos tenido programas, por ejemplo, hace poco tuvimos el Pleno Infantil, decidimos sacar una convocatoria destinada a niños y niñas del estado de Yucatán que tuvieran un interés muy particular a los temas de la democracia, al derecho, a las elecciones, para que ellos de primera mano se convirtieran en magistrados y magistradas por un día. Y así, justamente estos niños y niñas que participaron de la convocatoria pudieron tener de primera mano la experiencia de qué es ser magistrado y magistrada. Ellos mismos eligieron los temas que consideraban importantes poner sobre la mesa. Ellos mismos eligieron incluso a su propia presidenta. Ellos son los que fueron totalmente los protagonistas de esta actividad y al final de cuentas toda esta actividad desembocó en que ellos eligieron 3 temas que en particular: la inclusión de niños y niñas en las discusiones, y esto me gustaría comunicárselo a la ciudadanía, y es que los niños participantes del Pleno Infantil nos manifestaron que a veces sienten que los adultos relegamos su opinión, que no las consideramos, y sobre todo para temas de política y democracia. Solemos decir, bueno, pues los niños, ¿qué pueden decir? Pero no, ellos nos fueron muy puntuales en decirnos, considéranos también, tenemos opiniones, tenemos cosas que aportar, aunque no votamos, ¿no? También ellos hablaron sobre la inclusión de niños con discapacidad y muy puntualmente un tema que nos expresaron es que están muy preocupados por lo que pasa en las redes sociales, la violencia, y ellos se ubicaron también como posibles victimarios de la violencia que se genera en ámbitos digitales. Y aquí es muy importante porque con esta opinión los adultos creo que tendríamos que poner especial atención en generar ambientes sanos para ellos. Y estas propuestas y estos temas que ellos mismos nos pusieron sobre la mesa desembocarán en que se comunicará a las autoridades que puedan tener injerencia en estos temas para que acudan a sus escuelas, los capaciten y pues den algún tipo de seguimiento a estas preocupaciones que nos plantearon las y los magistrados infantiles. La retroalimentación con la sociedad y sus diferentes grupos pues genera precisamente estos diagnósticos que permite ir tomando decisiones y actualizar, ¿no? Actualizar acciones, actualizar incluso el marco jurídico de Yucatán. En esta parte, ¿cómo estamos en el marco jurídico con miras al proceso electoral que viene? ¿Dónde habría que hacer ajustes o dónde es necesario trabajar un poco más? Ciertamente, en este año tuvimos, al menos podemos identificar 2 reformas constitucionales en materia electoral. Recordemos que desde la presidencia se habían estado realizando consultas a lo largo de la República Mexicana y eso iba a desembocar en una propuesta de reforma desde la presidencia. Al final, esa reforma tuvo afectaciones, por ejemplo, a nivel local, lo que nos va a trastocar, la integración de los ayuntamientos se modificó y se estableció un límite máximo de 15 regidurías a los ayuntamientos en general para toda la República. Eso trastoca, en el caso de Yucatán, muy en particular para el Ayuntamiento de Mérida, que tiene más magistraturas de las impuestas por esta reforma. También se tenían otros temas por ahí relacionados a la reforma judicial en una reforma constitucional posterior que sucedió apenas hace unos días. Estas 2 reformas, ¿de qué forma impactan a Yucatán? Pues yo diría esa es la más específica, la conformación del Ayuntamiento de Mérida. También impacta con respecto al presupuesto del Congreso del Estado. Recordemos que uno de los temas importantes de la reforma constitucional electoral de este año era justamente un tema de austeridad y de control en el gasto que se destina a materia política y en materia electoral. Y eso pues va a trastocar al Congreso del Estado en temas presupuestarios, ¿no? En términos generales, pues no cambia el proceso electoral. Sí se había estado hablando de cambiar etapas, de cambiar también autoridades, y pues no, la realidad es que eso no cambia. Vamos a tener una elección bastante común a la que hemos tenido anteriormente en cuanto a organización. Lo que va a cambiar son temas muy específicos, como hablábamos del tema de la integración, ¿no? Y
La otra reforma, también en lo que impacta a Yucatán, tiene que ver con la reforma judicial. Recordemos que la reforma judicial vino a nivel federal, luego a nivel local, y aquí hicimos nuestras propias normas. Y se estableció que en esta elección del 2027 se iban a elegir las magistraturas que estaban faltantes. Sí. Sin embargo, con esta nueva reforma en este año 2026, se aplazó la elección judicial federal al 2028, y va a implicar que para Yucatán pues también tengamos que ajustarnos y hacer ese cambio para que no elijamos ningún cargo judicial en la elección 2027. Claro, el marco jurídico electoral tiene un proceso de constante modernización porque pues es una sociedad que va cambiando y requiere precisamente estar acorde con estas demandas y bueno, pues ¿cómo están ustedes ya funcionando precisamente bajo estos principios que mencionabas, la austeridad que llegó para quedarse, sobre todo en las instituciones, garantizar el derecho a poder participar en procesos electorales, pero sin gastar mucho dinero, ¿no? Sí, justamente en el tribunal hemos estado llevando diversas acciones desde que nos integramos. Te comento que desde abril del 2025 hay una nueva conformación del Tribunal Electoral del Estado de Yucatán. Hay un nuevo tribunal que tiene objetivos muy claros. Uno de esos objetivos es dar a conocer a la ciudadanía las actividades que realizamos, ¿no? El hecho de que tú me permitas estar aquí el día de hoy, pues es ejemplo de que queremos comunicar al mayor número de personas las acciones que llevamos en el tribunal y justamente propugnar estos principios democráticos. También hemos tomado medidas al interior del tribunal, no solo con cara al próximo proceso electoral, sino también justamente con estos principios de austeridad. Por ejemplo, hemos reducido el uso de papel. La realidad es que el tribunal tenía un retraso en materia tecnológica que implicaba que muchas de las cosas se hicieran por papel, algo que podrá ser muy simple y que ya en muchos lugares ya se ha digitalizado muchas de las funciones. En el tribunal hemos tomado acciones justamente para ello, ¿no? Hemos también tenido un gasto bastante racional de nuestro presupuesto. De modo que no hemos tenido aumentos salariales, no hemos dado prestaciones o cuestiones adicionales al funcionariado, mucho menos a las magistraturas que participamos del tribunal. Y sí hemos, por el contrario, destinado los recursos a impulsar programas como el Pleno Infantil que te acabo de contar, también programas como Conoce tu Tribunal, que genera la apertura del tribunal a la ciudadanía. Cualquier persona, y los invito a que acudan a nuestras sesiones públicas, cualquier persona puede acudir a ver qué es lo que resolvemos en nuestras sesiones y posteriormente, bajo este programa de Conoce tu Tribunal, pueden tener un diálogo directo con las magistraturas. No podemos hablar de un tribunal abierto si las magistraturas no ponemos justamente las facilidades y esa apertura para que la ciudadanía se acerque con nosotros y nos pueda consultar sobre cualquiera de las actividades que realizamos dentro del tribunal. Les tocará atender en el 2027 una elección intermedia que, bueno, pues está de la mano con el proceso electoral federal en el que se van a elegir diputaciones federales, pero no es un secreto que en los municipios se vive con intensidad la efervescencia política, sobre todo porque la renovación de los ayuntamientos, que es la autoridad más cercana a la población, pues genera esta fiebre política y de ahí también se derivan otras situaciones como las impugnaciones o la inconformidad que puede existir por resultados o incluso postulaciones. Ciertamente los ayuntamientos representan una parte importante en los asuntos que resolvemos y no solo justamente con los problemas que surgen en los procesos electorales o los resultados como tal. Un ejemplo de que el Tribunal Electoral del Estado de Yucatán realiza acciones fuera de los procesos electorales es que los conflictos que pueden surgir en los municipios no se agotan con el proceso electoral. Puede ser antes, puede que alguien haga actos anticipados, pero también posteriormente porque hayan desencuentros entre las personas dentro de un municipio. Recordemos que los ayuntamientos se integran por el partido que suele tener la mayoría, que gana, que es el que ocupa la presidencia municipal, pero también hay regidurías que se conceden a los partidos que tuvieron menor votación o que no ganaron esa elección. ¿Esto qué implica? Pues que hayan diversas fuerzas políticas al interior de un mismo municipio o de un mismo ayuntamiento. Y pues esto puede generar muchos conflictos. Choque de trenes. Exactamente. Y en el tribunal resolvemos comúnmente eso fuera de los procesos electorales. Un ejemplo de los asuntos que resolvemos es que las comisarias y los comisarios municipales son autoridades auxiliares de los municipios y se eligen a través de procedimientos que están bien acotados en la legislación electoral. Una vez que estos comisarios o comisarias son electos,
pues tienen que tener una relación muy cercana con el ayuntamiento al cual pertenecen y de acuerdo a nuestro sistema jurídico, el ayuntamiento es el que, por ejemplo, les paga a ellos, ¿no? ¿Qué pasa muchas veces? Que hay un desencuentro a veces entre comisarios y alcaldes o regidores y se interrumpe el pago de sus ministraciones. Bueno, podrá parecer un tema de índole laboral, pero la realidad es que de acuerdo al sistema electoral, al tribunal le corresponde atender esos problemas. Si a algún comisario o comisaria no se le paga su salario por parte de un alcalde, pues acuden a través de lo que llamamos JDC, que es un juicio que atendemos en el tribunal, para obligar al ayuntamiento a que pague. Y también un tema muy importante que ha tenido auge en los últimos años es el tema de política de género. Las mujeres que están dentro de la política saben que pueden acudir a diversas instancias a denunciar cuando alguien haga comentarios o acciones que pueda afectar su integridad y su participación política de forma injustificada. Y pues la política se puede dar en cualquier momento, no solo en los procesos electorales. Sí, claro. Y sucede, a veces una regidora de oposición puede tener una posición contraria al alcalde y el alcalde hacer una acción que pueda vulnerar sus derechos como mujer y pueda acudir con nosotros para resarcir justamente esa situación de política de género. Sí, la represalia por alguna expresión crítica, ¿no? Que a veces traduce, o sea, el golpeteo en lo que está hoy en boga, que son las redes sociales, ¿no? Que es ahí donde la gente se entera o se desfoga también de situaciones como esta. Sí, en redes sociales es un ejemplo, hay ejemplos a nivel federal, a nivel local, donde algún actor político ha hecho una expresión que menoscaba la calidad de una mujer basados en estereotipos, pero también hay acciones incluso físicas, han habido asuntos en donde un alcalde no le paga a una regidora o no Por le ser da... mujer. Solo por ser mujer, sí, justamente puede haber un motivo político de fondo, ¿no? Pero lo agrava por el hecho de ser mujer, ¿no? Claro. No se les toma en cuenta, no se les escucha, se les calla en sesiones de cabildo, por ejemplo, no se les da la información financiera del ayuntamiento o incluso han habido situaciones irrisorias de que incluso no les dan ni siquiera acceso al ayuntamiento o no se les da una oficina o oficinas totalmente... desproporcionadas o no adecuadas para las funciones que quieren realizar. Te platico que, por ejemplo, en Chiapas llegó a haber un asunto en donde un alcalde le dio como oficina a una regidora un baño, justamente porque no consideraba y demeritaba la participación política de esta mujer, ¿no? Y pues las situaciones de violencia en contra de las mujeres en el ámbito político se pueden dar en cualquier momento, en cualquier situación, y el tema de las redes sociales es bastante grave porque ya prácticamente cualquier persona y muchas veces desde el anonimato puede propugnar mensajes en contra, no solo de las mujeres, sino en contra de cualquier persona, afectando los principios de la democracia, porque al final de cuentas lo que buscamos es la paz social, que nuestros problemas y nuestras discusiones se den en un ámbito de respeto, de paz, y no a través de la... Sí, y también las redes sociales en ocasiones se utiliza para la difusión de la imagen personal de las y los funcionarios, ¿no? Que tienen por allá alguna aspiración, lo que se llaman las campañas anticipadas. Ahí cómo entra el tribunal, les corresponde atender ese tipo de asuntos. ¿Cómo está esto? Bueno, cuando estamos ya en un proceso electoral, hay etapas, hay momentos y hay tiempos. Recordemos que, por ejemplo, está la fase de preparación, cuando las autoridades ya dan inicio al proceso electoral, pero no significa que inicien las campañas, sino que estamos viendo todavía los procesos internos, incluso de los partidos políticos, ¿no? Y diversos actores se adelantan a estos tiempos. Y justamente, ¿qué pudiera pasar ahí? Bueno, existe algo que se llama procedimiento especial sancionador. El procedimiento especial sancionador es un procedimiento que, como su nombre lo dice, busca imponer alguna sanción a alguien que no cumpla las reglas. Y una de las reglas tiene que ver con los tiempos y no hacer campaña antes. Y una persona puede denunciar, cualquier persona, puede ser un ciudadano, puede ser también un partido político o un candidato contrario al que se pretenda denunciar, puede acudir al YEPAC a presentar una denuncia y el YEPAC va a empezar a hacer las investigaciones e integrar un expediente. Más o menos como pasa con el Ministerio Público, claro, cuando denunciamos un delito, pues más o menos el YEPAC tiene esa capacidad de investigar e integrar los elementos de esta denuncia. Una vez que los integre, va a formar un expediente que nos va a enviar al tribunal. Y el tribunal es que al final de cuentas va a decidir si sí
o no hubo una afectación al proceso electoral por un acto anticipado. Y nosotros podemos imponer alguna sanción que puede ser desde una multa, una amonestación, hasta incluso, si es bastante grave la actuación, excluir al candidato de su propia elección. Pues son muchos los temas que seguramente habrá que ir abordando conforme se desarrolle el proceso electoral. Lo mencionabas durante la charla, hay un nuevo tribunal. ¿Qué le dirías a la gente que bueno, pues estará expectante de cara al proceso electoral del 2027? ¿Qué le dirías a la gente? ¿Qué ofrece el tribunal con miras a lo que viene? Yo le diría a la ciudadanía que el Tribunal Electoral del Estado de Yucatán es un nuevo tribunal. Es un tribunal abierto, es un tribunal que está dispuesto a recibir a cualquier ciudadano y ciudadana. Estamos impulsando programas dirigidos a diversos sectores, a infancias, a juventudes y, claro, a la ciudadanía electora. Yo les pediría que se acerquen, somos un tribunal de puertas abiertas, está nuestra página de Facebook, nuestra página de internet que es tei.org.mx y que conozcan un poco de lo que hacemos. Y la importancia de lo que realizamos en el tribunal reside justamente en que abonamos a la paz social y a la democracia. No somos una autoridad que solo funcione durante los procesos electorales, sino que somos una autoridad que garantiza que podamos convivir en paz, que podamos tener soluciones pacíficas y que no recurramos a la violencia para resolver nuestras diferencias, incluso en el ámbito político. Importante el que exista esta garantía de que se va a aplicar la justicia electoral. Arturo, te agradezco tu presencia aquí en el estudio de En Contexto y está abierto el espacio para que más adelante sigamos desdoblando las acciones que ustedes irán realizando conforme avance el proceso electoral. A ti, Israel, muchas gracias por la invitación y a tu auditorio. Arturo Sandoval Torres, él es magistrado del Tribunal Electoral del Estado de Yucatán. Gracias por habernos acompañado en este episodio, el número 28. Síganos en las redes sociales de Yucatán. Ahora, mi nombre es Israel Medina. Hasta el próximo episodio.